¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal de YouTube Conozca la Verdad. Yo, como siempre, agradecido de Dios el Eterno por tener el privilegio de poder compartir con usted, y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir y aprender juntamente con nosotros. Así es que, como siempre, deseamos que Dios el Eterno, el Altísimo, les bendiga a usted y a toda su familia. En esta oportunidad quiero hablar un poco acerca de la resurrección en el judaísmo. ¿Qué se pensaba y cómo se pensaba respecto a la resurrección? ¿Creían todos los judíos en la resurrección? Habían diferentes grupos en el judaísmo en la cual cada uno de ellos tenía un concepto diferente sobre la resurrección. Vamos a tratar este tema, pero quiero en esta oportunidad decir dos cosas. Primero, quiero saludar a tres personas que con mucho amor y con mucho entusiasmo ellos nos siguen a través de nuestro canal. En primer lugar tenemos a Ingrid López. En segundo lugar tenemos también a Jorge Eliezer. En tercer lugar tenemos también a la amiga Catherine Valerio. Catherine, deseamos que el Eterno te bendiga a ti y a toda tu familia. Y a ustedes tres, que Dios, el Eterno, el Altísimo, haga cumplir su propósito en cada uno de ustedes al junto de toda su familia. Que ustedes sean benditos y que puedan bendecir a otros. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decirle es que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, entonces suscríbase. Luego que usted le da a suscribirse, tiene que activar la campanita de notificaciones para que le puedan llegar automáticamente nuestros estudios. Si desea dejarnos alguna pregunta, algún comentario, si desea dejarnos un like, pues hágalo. Y si es una pregunta, con mucho gusto le vamos a responder conforme a nuestra capacidad. Así es que gracias, como siempre, por ser parte de nosotros a través de este canal. Ahora sí, quiero hablar un poco acerca de la resurrección en el judaísmo. Acabamos de pasar el proceso de una semana conocida como Semana Santa, en la cual se habla mucho acerca de la resurrección. En esta oportunidad no voy a hablar acerca de la resurrección de Jesús, porque prefiero dejarlo para otra oportunidad, para otra ocasión o para otro momento. Pero podría adelantarme un poco y aclararle a usted que cuando hablamos de la resurrección de Jesús, no estamos hablando de un tema histórico. La resurrección de Jesús realmente no es histórica. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando de un tema teológico, dogmático, confesional, religioso o un tema de fe, pero no histórico. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, a pesar de los tantos descubrimientos que se han dado a través de la tecnología, de la ciencia, de la arqueología, entre otras cosas, no existe una prueba que confirme la resurrección de Jesús. Hasta el día de hoy no existe. Por lo tanto, repetimos, el tema de la resurrección de Jesús no es histórico. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos hablar entonces? Vamos a hablar acerca de cómo pensaban los judíos acerca de la resurrección. Acuérdese que Jesús era judío. Sus apóstoles, sus discípulos, también eran judíos. Y todos aquellos que de manera personal, de manera presencial, seguían a Jesús, eran judíos. Todos ellos eran judíos. Esto es muy importante que usted lo entienda. Entonces, vamos a hablar de algunos grupos en la cual ellos
tenían su propio concepto respecto a la resurrección. Mire esto que le vamos a compartir. En primer lugar, la resurrección en el judaísmo, tanto Jesús de Nazaret como sus seguidores eran judíos y profesaban la religión judía. ¿Qué queremos decir con esto? Al decir esto, derribamos todo argumento teológico, dogmático, confesional, religioso, de decir que Jesús fundó el cristianismo. Con este corto comentario derribamos todos estos argumentos. Jesús no era cristiano. Jesús no fundó el cristianismo. Sus discípulos no eran cristianos, ni tampoco fundaron el cristianismo. Jesús y sus discípulos y sus seguidores eran judíos y pertenecían a la religión del judaísmo. Esto es importantísimo que usted lo mantenga presente cada vez que usted vaya a leer o a estudiar acerca de Jesús y sus seguidores. Ninguno de ellos eran cristianos. El cristianismo no existía para este entonces. Entonces, como ni Jesús ni sus discípulos eran cristianos, sino que profesaban la religión judía, el anuncio de la resurrección surgió dentro de este grupo originario de seguidores. Cabe preguntarse entonces, ¿qué creencias existían entre los judíos del siglo I acerca de la muerte? ¿Qué creían que ocurría después de la muerte? Y más en concreto, ¿qué pensaban ellos acerca de la resurrección? En la Biblia hebrea nosotros tenemos dos historias muy hermosas acerca de resurrección. En primer lugar, tenemos como protagonista al profeta Elías. Estaba el hombre santo en Sarepta, narra la Biblia, ciudad fenicia cercana a Sidón, lo que actualmente se conoce como el Líbano. El profeta Elías estaba alojado en casa de una viuda. La viuda tenía un hijo y este hijo se enfermó gravemente y murió. Elías ora por él y lo resucita, le devuelve la vida. Esta historia usted la puede encontrar en Primera de Reyes capítulo 17. Y hablando de esa resurrección, la encuentra específicamente desde el versículo 18 hasta el 22, pero usted se lee el capítulo completo para que tenga una mejor comprensión de lo sucedido allí. En segundo lugar, tenemos como segundo ejemplo de resurrección también a otro personaje que era discípulo del profeta Elías, que era el profeta Eliseo, y que también resucita a un niño. Usted se va a Segunda de Reyes capítulo 4 y allí se va a encontrar con esta historia. Y en el acto de resurrección, en el capítulo 4, desde el versículo 32 al 36, allí habla bien claro, esta viuda o esta mujer, no tenía hijos, por lo cual el profeta Eliseo le profetiza y le dice que va a tener un hijo. Ella tiene el hijo a su tiempo, pero sucede que el hijo se enferma y muere. Eliseo ora por el hijo y lo resucita, le devuelve la vida. Usted en su casa puede tomar su Biblia y buscar estas dos historias para que la lea y la pueda escudriñar de mejor forma. Nosotros aquí, por causa del tiempo, no la vamos a leer. Entonces, tenemos ahí dos ejemplos que son muy contundentes para hablar acerca de la resurrección.
con respecto al pensamiento de resurrección para los tiempos de Jesús, vamos a hablar de manera breve acerca de los fariseos. La corriente principal dentro del judaísmo de la época eran los fariseos. Practicaban un legalismo extremo en el que concedían una enorme importancia al cumplimiento de la ley dictada por Yahvé a Moisés hasta sus más mínimos preceptos. Tiene que tener claro usted que me escucha que los fariseos eran los dueños de las sinagogas en el tiempo de Jesús. Sinagogas es lo que conocemos hoy como iglesias, congregación o comunidad de creyentes. Los fariseos no ministraban ni administraban el templo o en el templo de Jerusalén. Los fariseos no participaban del templo de Jerusalén. Los fariseos eran una línea de religiosos que creían un poco en la resurrección, pero posiblemente no en la resurrección que usted como cristiano o cristiana cree hoy en día. Los fariseos eran celosos de la ley de Moisés, tan celosos que comenzaron a agregar mandamientos a los mandamientos. Y muchas veces por eso era que Jesús los enfrentaba. Obviamente si Jesús lo hacía es porque Jesús, compartía con ellos y se identificaba también como un fariseo. Acuérdese que Jesús predicaba en las sinagogas de ellos. Si Jesús predicaba en las sinagogas de los fariseos, obviamente es porque Jesús también se identificaba como fariseo. Entonces, los fariseos creían en la inmortalidad del alma, en la resurrección de los muertos y en un estado de recompensa o de castigo tras la muerte de acuerdo a los merecimientos de cada individuo. Ahora bien, la doctrina farisea no era homogénea. Por una parte, Flavio Josefo señala en otro pasaje que piensan que el alma es imperecedera, que las almas de los buenos pasan de un cuerpo a otro y las de los malos sufren lo que conocemos hoy en día como un castigo eterno, es decir, una creencia en la transmigración de las almas más que en una verdadera resurrección, y limitada únicamente a los justos, o sea que los injustos no tenían este privilegio. Esto es lo que parece reflejarse en algunos pasajes de los evangelios cuando Jesús pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿O quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y allí podemos ver que les responden que algunos creen que Jesús era Juan el Bautista o Elías, que había resucitado de los muertos. Hay textos posteriores que parecen extender esta creencia a todos los difuntos, aunque sigue sin quedar claro que la resurrección se limitara al alma y prescindiera del cuerpo. Los indicios sobre una fe en la resurrección de la carne son como poco débiles y escasos. La otra corriente, o la segunda corriente judía, opuesta a los fariseos, era la de los saduceos, la nobleza sacerdotal del templo de Yahvé en Jerusalén. O sea, los saduceos sí eran lo que ministraban y administraban el templo de Jerusalén. Los saduceos, no los fariseos. Entonces, los saduceos eran la casta dirigente y por tanto eran los conservadores, la casta conservadora de la sociedad judía. Eran los encargados de la escrupulosa observancia de las leyes relativas al templo y al culto, como suele ocurrir con las élites sacerdotales de cualquier religión. Los saduceos sabían que no había mejor vida que la que vivían en la tierra y por tanto
no creían ni en una retribución por las obras terrenales en la vida futura, ni en la resurrección de los muertos, y se mantenían fieles a las creencias más antiguas dentro del judaísmo, tal como señalaba Flavio Josefo, que dijo que los saduceos enseñan que el alma perece juntamente con el cuerpo. En tercer lugar, o el tercer grupo, eran los esenios. A diferencia de los fariseos y de los saduceos, los esenios constituían una auténtica secta con una organización muy rigurosa. Practicaban una comunidad de bienes en la que no había dinero y que estaba dirigida por algunos administradores que se encargaban de satisfacer las necesidades de todos los miembros del grupo. Los esenios creían en un juicio final con recompensas y con castigos. Se deduce de varias declaraciones desperdigadas por los manuscritos del Mar Muerto. Por ejemplo, la regla de la comunidad promete a los justos, denominados hijos de la luz, gozo eterno con vida sin fin y una corona de gloria con un vestido de majestad eterna que compartían o que compartirían con los ángeles. Ellos tienen la convicción de que el cuerpo es corruptible y la materia que lo compone es insubstancial, pero el alma es inmortal, es imperecedera, vive en el éter sutilísimo y penetra en los cuerpos donde queda aprisionada, atraídas por un hechizo natural. Cuando el alma se desprende de los vínculos de la carne, una vez liberada de su larga esclavitud, emprende gozosamente el vuelo hacia las alturas. Pero algunos textos hallados en Qumran dejan aún mucho más dudas. El Apocalipsis mesiánico anuncia que Dios curará a los heridos y que revivirá o que resucitará a los muertos. Cuando hablamos del Apocalipsis mesiánico, estamos hablando del Apocalipsis que usted tiene en su Biblia. Entonces, el cuarto grupo o la cuarta secta mencionada por Flavio Josefo en el segundo texto es la de los celotas, nombrados tradicionalmente como los celotes. Realmente es los celotas, una facción procedente desde un punto de vista religioso del judaísmo farisaico, pero que mostraba unas actitudes mucho más extremas que los fariseos respecto a la política y a la lucha de liberación frente al yugo romano. Igual que los fariseos, los esenios creían en el futuro. Ellos creían que el futuro estaba al menos en parte en sus manos y que podían forzar el devenir de los acontecimientos por medio de cualquier tipo de acción. Eran los herederos naturales del espíritu de la revuelta macabea y hoy en día podría comparárseles con los actuales yihadistas musulmanes que esperan un premio en la otra vida por sus acciones violentas contra los enemigos de su Dios en este mundo. Podría decirse que en tiempos de Jesús de Nazaret, la población judía no era monolítica en sus creencias respecto al más allá. Desde muchos siglos atrás, se había forjado la creencia de que las almas de los muertos acababan en el Seol, un lugar tenebroso sin escapatoria, tierra de tinieblas y sombra, según ellos, tierra de negrura como oscuridad, sombra y desórdenes, y donde la claridad misma es cual la oscuridad. Para aquel judaísmo, o este concepto que manejaban ellos, no existía una creencia en lo que conocemos hoy en día como la resurrección. Durante el cautiverio en Babilonia y después del mismo, surgió la idea metafórica de la resurrección nacional de los huesos de Israel
cubriéndose de nuevo de nervios y carne y regresando a la vida por gracia de Yahvé, tal como lo expresó el profeta Ezequiel, y esta idea se extendió a la inspiración individual de que existiera otra vida en el más allá. La aparición del fenómeno del martirio dio un vuelco al esquema ya cuestionado con anterioridad, según el cual el justo tenía una larga vida y el pecador moría a consecuencia de sus malos actos. Surgió entonces de manera nítida la creencia de una segunda vida al final de los tiempos, cuando tras la resurrección, para comparecer ante el tribunal de Dios en el juicio final, los justos se verían premiados con una vida eterna y los pecadores regresarían a la lóbrega hondura de lo que se conocía como el Seol. En tiempos de Jesús, la sociedad judía estaba dividida en diferentes corrientes de pensamiento, algunas de las cuales, como los saduceos, que ni siquiera admitían esta creencia en la resurrección y que seguían aferrados a la creencia más primitiva de que toda vida acababa en el Seol. El resto de los grupos sí compartían, al parecer, esa fe en una vida de ultratumba, aunque de ningún modo parezca la opinión mayoritaria de una resurrección de la carne. Más bien, al contrario, hay muchos más testimonios sobre la creencia de la inmortalidad del alma y la corruptibilidad del cuerpo. Es decir, no todos los judíos creían en la resurrección, y aún menos en la resurrección de cuerpo y alma de manera conjunta. Por otro lado, desde muy antiguo, la tradición judía, contenida sobre todo en sus libros sagrados, se sabía de ciertos casos de personajes que habían escapado de la muerte y del Seol, bien al ser resucitados en los primeros instantes después de su fallecimiento, o bien porque Dios les había evitado experimentar el trance de la muerte y se los había llevado a su lado. En el caso de los humanos resucitados por Elías o Eliseo, esto significaba que se podía arrebatar un cuerpo al Seol y aplazar la muerte definitiva. Es decir, resucitaban, seguían con su vida, pero al final morirían como cualquier otra persona. Ya para terminar, mis queridos hermanos, en Jerusalén, un viernes 3 de abril del año 30, hora sexta, hacía ya un buen rato que no se escuchaban los gemidos de los crucificados. Los soldados que vigilaban la ejecución en lo alto de la colina, conocida como Gólgota, soportaban inmóviles el calor del sol que desde hacía más de 3 horas martilleaba contra sus cascos. En la distancia, algunos familiares o simplemente curiosos observaban la escena al pie de las murallas de la ciudad, sin poder acercarse más por la presencia de los legionarios. Estamos diciendo que cuando a Jesús lo crucificaron con otros 2 malhechores, uno a cada lado, no es como se ve en la película de que la madre de Jesús, los hermanos, los discípulos y toda la gente estaban ahí cerca. No es así. Los romanos no permitían que en la crucifixión los familiares o las demás personas pudieran acercarse a los lugares en donde estaban los crucificados. Jesús muere un viernes 3 de abril del año 30. Jesús no murió a los 33 años. Jesús murió aproximadamente teniendo entre 36 a 37 años. ¿Por qué razón? De manera breve. Jesús nace en
el reinado o en el gobierno de Herodes el Grande. Históricamente se puede calcular de que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, antes de nuestra era. La masacre, el infanticidio que los evangelios narran, protagonizado por Herodes, hasta el día de hoy, no se ha podido encontrar pruebas de esto. Pero sí se sabe históricamente que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y que Herodes, antes de morir, sí se sabe históricamente que Herodes hizo un censo. De manera que cuando nosotros calculamos históricamente entonces este censo y la muerte de Herodes en el año 4 antes de Cristo, y si asumimos que Herodes mandó a matar a los niños de 2 años hacia atrás, entonces tenemos que calcular que Jesús tenía mínimo 2 años de haber nacido. Y si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, entonces se supone que Jesús tenía aproximadamente 6 o 7 años cuando entró la era común. De manera que podemos decir con toda seguridad que Jesús nació aproximadamente en el año 6 o en el año 7 antes de Cristo, o sea, antes de nuestra era. Yo quiero dejar este comentario hasta aquí, mis amados, esperando, deseando que sea de gran bendición para usted y que este tema le motive a usted a estudiar de manera seria, de manera responsable, de manera histórica. Si quiere saber algo más, usted nos deja la pregunta y nosotros con mucho gusto le vamos a contestar. Así es que espero que sea de bendición. Esperamos, si Dios el Eterno lo permite, vernos una vez más muy pronto a través de este su canal. Así es que le recordamos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita de notificaciones, déjanos un like si lo desea. Si desea dejarnos un comentario, un saludo o una pregunta, hágalo. Y si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Así es que gracias por su tiempo. Hasta pronto. Shalom.